En el mundo del fútbol, la genialidad suele ser un privilegio reservado para unos pocos elegidos, jugadores tocados por la divinidad que mantienen su nivel año tras año. Sin embargo, existe un fenómeno documentado, extraño y casi paranormal, una total anomalía en la Matrix. Hablamos de jugadores terrenales, mortales, comunes y corrientes, que, por alguna razón inexplicable, durante 90 minutos lograron elevar su ki a niveles monstruosos, hicieron el partido de sus vidas, humillaron a gigantes y, al escuchar el silbatazo final, esa magia se apagó para siempre, dejándolos en el olvido o simplemente devolviéndolos a su realidad. Lo que estás a punto de ver es la prueba de que a veces los dioses también prestan sus poderes. Estos son jugadores que se convirtieron en Super Saiyajin solo por un partido. Número 1. Jan Sommer. Viajemos a un pasado reciente, mayo de 2025, semifinales de la UEFA Champions League. El Inter de Milán recibía al FC Barcelona, después de un tremendo partido en la ida que había terminado 3-3. Ya en el partido, el Barcelona lanzó un asedio brutal, absoluto y sofocante sobre la portería italiana. Pero debajo de los tres palos estaba Jan Sommer, un arquero veterano y respetado, pero que jamás se había sentado en la mesa de los Casillas, Neuer o Gianluigi Buffon. Sin embargo, durante 120 minutos, Sommer dejó de ser un simple portero para convertirse en una entidad omnipresente. Y es que el suizo realizó 7 atajadas que desafiaban las leyes de la física. En el tiempo extra, cuando sus compañeros ya no tenían piernas y la eliminación le respiraba en el cuello al Inter, Sommer logró sacarle balones a Lamine Yamal y a Eric García que ya se estaban cantando como goles. Fue una actuación prácticamente perfecta. El Inter de Milán terminó ganando 4-3 y avanzando a la final, con un Jan Sommer en plano superestelar. Sommer es un buen portero, sí, pero el nivel que demostró contra el equipo culé simplemente no lo ha podido igualar, dejando claro que su estado de Super Saiyajin duró exactamente lo mismo que la eliminatoria. Número 2. Jack Wilshere. Retrocedamos al 16 de febrero de 2011, octavos de final de la UEFA Champions League. El Arsenal se enfrentaba al todopoderoso Barcelona de Pep Guardiola, equipo que en su medio campo tenía nada menos y nada más que a Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Sergio Busquets, una trinidad totalmente invencible. Por su parte, el Arsenal decidió que era buena idea alinear a un chico de apenas 19 años. Jack Wilshere era su nombre, y lo lógico, lo natural, era pensar que el medio campo del Barcelona iba a devorar vivo al adolescente. Pero lo que pasó esa noche, seguramente ni el fanático número 1 de los Gunners lo vio venir. Durante los 90 minutos completos, Wilshere fue poseído por el espíritu de una leyenda. Dominó totalmente el ritmo del partido, rompiendo líneas a voluntad y escondiéndole el balón a Xavi e Iniesta. Logró completar el 93.5% de sus pases. Por momentos hacía pensar que el veterano multicampeón era él. El Arsenal logró ganar 2-1 en una remontada histórica orquestada de principio a fin por este joven. Pero el destino puede ser macabro, y después de ese nivel de auténtico Super Saiyajin, el cuerpo de Wilshere no soportó. Una interminable cadena de lesiones en los tobillos destruyeron su carrera. Nunca más volvió a jugar a ese nivel. El chico que dominó el mundo por 90 minutos se retiró prematuramente, convirtiéndose en un fantasma de lo que fue esa noche. Número 3. Oleg Salenko. Estados Unidos, Copa del Mundo 1994. Si buscas la definición de jugador de un solo partido,
El rostro de Oleg Salenko debe aparecer por decreto, y es que Salenko era un delantero ruso del montón, que no dejaba de jugar en el Logroñés de España, un equipo sumamente pequeño, y que antes del Mundial su estadística goleadora con la selección rusa era de 0, es decir, no le metía un gol a nadie. Pero el 28 de junio de 1994, Rusia enfrentó a Camerún, y durante esos 90 minutos, un poder proveniente del planeta Bellito despertó dentro de Salenko, y todo lo que tocaba iba dentro de la red, marcando el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. 5 goles en un solo partido de Copa del Mundo, un récord absoluto que ni siquiera los genios como Messi, Pelé o Ronaldo han podido romper. Y gracias a ese único partido, Salenko fue la bota de oro de ese mundial. Pero una vez que el pitido final llegó, Salenko desapareció. Vagó por equipos intrascendentes y el polvo del tiempo se encargó de cubrirlo. Salenko fue el mejor delantero del mundo por 90 minutos y luego la Matrix corrigió su error. Número 4. Irving el Chucky Lozano. 17 de junio de 2018, en el estadio Luzhniki de Moscú, la selección mexicana se enfrentaba al monstruo absoluto del fútbol, la Alemania de Toni Kroos, Thomas Müller y Manuel Neuer, los vigentes campeones del mundo. Ese día, un joven Irving el Chucky Lozano saltó al campo. Era una promesa, sí, pero durante esos 90 minutos, Lozano no solo jugó bien, fue una fuerza de la naturaleza indomable. Cada que tocaba el balón, el pánico se apoderaba de la defensa alemana. Su velocidad parecía la de un Super Saiyajin con Kaioken aumentado, y en el minuto 35 hizo un recorte en el área que dejó a Mesut Özil petrificado, logrando a su vez traspasar la portería de Neuer, dejando para el recuerdo el único gol del partido. Pero no solo fue el gol, fueron los 90 minutos donde Irving el Chucky Lozano alcanzó un nivel simplemente increíble, que hacía pensar que posiblemente había nacido una estrella, pero lo que pasó en realidad se quedó bastante lejos de eso. Lozano construyó una carrera bastante respetable en Europa, ganando títulos en Italia y en Países Bajos. Sin embargo, jamás en toda su carrera posterior volvió a tener un partido de ese nivel galáctico, y mucho menos ante una potencia de esa magnitud, y donde ese nivel de Super Saiyajin y mejor jugador del mundo quedó sepultado en los campos de Moscú. Número 5. Fraser Foster. En la fase de grupos de la Champions League del año 2012, el FC Barcelona visitaba al Celtic de Glasgow. En un partido donde el Barcelona tuvo el 89% de la posesión del balón, logró disparar a puerta 23 veces, prácticamente siendo un bombardeo medieval, y donde se esperaba una auténtica goleada histórica del equipo culé. Pero en la portería del equipo escocés estaba Fraser Foster, un gigante de 2 metros que por 90 minutos exactos dejó de ser un terrícola para convertirse en el auténtico y legendario Super Saiyajin, ese del que tanto Freezer temía. Y es que Foster le atajó remates a quemarropa a Messi, le sacó balones al ángulo a Xavi y Alexis Sánchez, hacía la teletransportación de palo a palo. El Celtic logró ganar el partido con apenas el 11% de posesión. La prensa española, totalmente incrédula de lo que había visto, bautizó a Foster como la Gran Muralla. El propio Messi dijo que Foster no era humano, y que el mejor jugador de todos los tiempos diga eso de ti, te deja ver el nivel mostrado por este caballero. Lastimosamente, las semillas del ermitaño se acabaron, y Foster jamás pudo recuperar su nivel. Estuvo jugando en el Southampton y el Tottenham Hotspur, manteniendo un nivel intermitente, a veces más, a veces menos,
pero jamás se acabó de consolidar como aquel portero que esa noche de Champions hizo alucinar a toda Europa y al mismísimo Leo Messi. Lo que vimos hoy pertenece a otro reino. Es una fuerza prestada, un ente que toma el control por 90 minutos, obligando al mortal a rozar la perfección, para luego abandonarlo dejándolo vacío, atrapado en el recuerdo de la noche que se convirtió en el Super Saiyajin.